En aquel pueblo la tierra ya no cumplía su promesa. No era solo sequía, era un agotamiento profundo, una herida abierta en el corazón del paisaje. Las grietas se dibujaban desde la madrugada, cuando el sol apenas se asomaba por detrás de las montañas. No aparecían de golpe, sino lentamente, como si el suelo respirara con una dificultad agónica y al exhalar, se partiera sin remedio. Algunas eran finas como hilos de araña, otras tan profundas que un niño descuidado podía perder el pie. Desde lejos, los campos parecían mapas rotos, un laberinto de líneas sin sentido, como si una mano gigante hubiera intentado borrar la vida y se hubiera detenido a mitad del trazo. Este pueblo había sido fértil. No rico, pero sí digno. Los viejos todavía recordaban, con una nostalgia que dolía, los tiempos en que la tierra se abría solo para recibir la semilla, no para tragarse la esperanza. Recordaban los cantos al amanecer, el olor a tierra mojada, las manos manchadas de barro fértil, las risas que resonaban durante la cosecha. Recordaban cuando el cielo respondía a sus plegarias y a su trabajo. Pero ahora, el cielo estaba cerrado. Una bóveda de azul indiferente que no ofrecía ni una nube de consuelo. Las vacas fueron las primeras en rendirse. Su rendición no fue un evento dramático, sino una sucesión silenciosa y triste. Una mañana, una de ellas cayó lejos del establo, con la cabeza apoyada sobre la tierra seca, como si buscara un último descanso. Nadie la oyó caer. Simplemente la encontraron inmóvil, con los ojos abiertos, como si hubiera estado esperando algo que nunca llegó. Al día siguiente, cayó otra. Luego otra más. Tan pronto los caminos que antes llevaban al pasto se llenaron de cuerpos tendidos, monumentos silenciosos a la sed. Los hombres dejaron de contarlos, las enterraban en silencio, sin palabras, sin rezos largos, porque hasta las oraciones parecían demasiado pesadas para sus labios secos. Los niños aprendieron temprano lo que era el hambre. No el hambre pasajera que se calma con un trozo de pan, sino esa que se queda a vivir en el estómago, convirtiéndose en una compañía constante y dolorosa. Dejaron de pedir comida, dejaron de preguntar con la inocencia que ya habían perdido cuándo volvería la lluvia. Aprendieron a observar los platos vacíos sin protestar, como si la resignación fuera una virtud heredada, una lección aprendida de generación en generación. Las madres ya no cantaban. Antes, al caer la noche, las casas se llenaban de murmullos suaves, canciones antiguas, aprendidas de otras madres, transmitidas como un manto para proteger el sueño de los pequeños. Ahora, el silencio se imponía, no por falta de amor, sino por una abrumadora falta de fuerzas. Las gargantas secas no podían sostener melodías, las palabras de consuelo se rompían antes de salir. El pueblo seguía existiendo, sí, pero vivía hacia adentro, en un estado de hibernación forzada por el dolor. Al principio, intentaron resistir con la tenacidad de quienes aman su tierra. Cavaron pozos más profundos, buscando agua donde ya no la había. Compartieron lo poco que quedaba, una patata, un puñado de grano, un trago de agua. Vendieron sus animales, luego sus herramientas, y finalmente, sus recuerdos convertidos en objetos de plata o madera. Cada sacrificio parecía el último, el definitivo, y sin embargo nada cambiaba. Es una mala racha, decían algunos, con un optimismo que se desvanecía día a día. Luego, las frases se acortaron. Siempre ha sido así. Después, la resignación se hizo filosofía en así es la vida. Hasta que, finalmente, dejaron de decir cualquier cosa. El silencio se tragó las palabras. En el centro del pueblo, como un corazón cansado que aún latía por pura costumbre, se alzaba la iglesia. Sus paredes de adobe también tenían grietas, cicatrices que reflejaban las del campo y las del alma de la gente. El techo dejaba pasar la luz en pequeñas rendijas que iluminaban el polvo suspendido en el aire, como estrellas en una galaxia de desesperanza. El altar estaba desnudo, sin adornos. Las bancas de madera crujían cuando alguien se sentaba, como si protestaran por el peso insoportable del cansancio humano. Durante mucho tiempo, la iglesia permaneció casi vacía, no porque la gente hubiera perdido la fe, sino porque no sabían qué decirle a Dios en pedir. Parecía inútil, después de tantas súplicas sin respuesta. Agradecer era imposible cuando no había nada que agradecer. Y reclamar en el fondo de sus corazones les parecía injusto, una arrogancia que no se podían permitir. Pero un atardecer, cuando el cielo se tiñó de un rojo intenso y el calor del día no cedía, alguien entró. Fue una mujer mayor, de esas que han visto pasar muchas sequías, pero ninguna como esta. Caminaba despacio, apoyándose en la pared fría como si le pidiera fuerza. Se sentó en la última banca y no habló. No rezó, solo cerró los ojos. Minutos después, entró un hombre, luego otro, luego una madre con su hijo pequeño en brazos. Nadie los llamó. No hubo campanas ni anuncios. Simplemente llegaron atraídos por una necesidad que no tenía nombre. Cuando la iglesia estuvo llena, un silencio denso y pesado lo ocupaba todo. Nadie sabía exactamente por qué estaba allí.
Se sentaron en silencio. Pero ese silencio no era incómodo, no era honesto. Era un silencio que decía más que 1000 palabras. Entonces, un anciano se levantó con una dificultad que conmovía. Sus manos temblaban, no de frío, sino de vida vivida y de agotamiento. No levantó la voz. Con un hilo de voz que todos escucharon, dijo: «Ya no podemos más». No explicó nada y no hizo un largo discurso. No necesitó hacerlo. Todos entendieron. Una mujer se arrodilló, apoyando la frente contra la madera de la banca, como si quisiera descargar en ella todo su dolor. «Ya lo intentamos todo», susurró, y su susurro resonó como un grito. Un joven, que había pasado meses con la mirada fija en el suelo, levantó la cabeza y habló por primera vez en mucho tiempo. «Estamos cansados». No pidieron lluvia, no pidieron milagros, pidieron algo mucho más humano, un descanso. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. No ocurrió afuera, en el cielo o en la tierra. Ocurrió adentro, en el corazón de cada uno de ellos. Las personas empezaron a llorar. No era un llanto de desesperación, sino de alivio. Alivio de no tener que fingir una fortaleza que ya no tenían. Alivio de poder decir la verdad sin miedo a ser juzgados. Alivio de ser vulnerables juntos. Una madre tomó la mano de otra. Un hombre apoyó su cabeza en la pared de adobe. Un niño se durmió profundamente en el regazo de su padre. No había respuestas mágicas, pero había presencia, había comunidad. Esa noche, nadie salió de la iglesia con prisa. Permanecieron allí hasta que el cielo se oscureció por completo y las primeras estrellas aparecieron. «Al despedirse, no dijeron mañana será mejor», esa frase vacía que ya no creían. En su lugar, se dijeron «a mañana volveremos», y volvieron. Caden, no porque algo cambiara afuera, en el paisaje agrietado, sino porque ellos sí estaban cambiando por dentro. Aprendieron a compartir el silencio, que ya no era de soledad, sino de compañía. Aprendieron a escucharse de verdad, a oír el dolor detrás de las palabras no dichas. Aprendieron a sostenerse unos a otros cuando el cuerpo y el alma ya no podían más. Una mañana, alguien notó algo pequeño, casi insignificante. En una de las grietas más profundas del campo, había un rastro de humedad. No era agua, solo una leve oscuridad en la tierra. Una promesa tímida. Era insuficiente para sembrar, insuficiente para celebrar, pero fue suficiente para no rendirse del todo. Nadie lo anunció a gritos, nadie lo proclamó como un milagro. Simplemente lo vieron, y ese pequeño detalle se compartió en miradas y gestos silenciosos. Esa noche, en la iglesia, no hablaron del suelo, hablaron del día, de cómo habían resistido una jornada más, de cómo el dolor cuando se comparte pesa menos. La sequía no terminó de inmediato. Las vacas no regresaron de la muerte, las cosechas tardaron mucho en volver a pintar de verde los campos, pero el pueblo ya no estaba quebrado por dentro. Comprendieron algo que nunca habían aprendido en los tiempos de abundancia, que la fe no siempre llega como una lluvia torrencial. A veces, llega como la compañía silenciosa de un amigo, que la esperanza no siempre brota de la tierra fértil. A veces, brota del silencio compartido en un momento de debilidad, y que rendirse no siempre es perder. A veces, admitir que no puedes más es el primer acto de verdadera fortaleza. Cuando, meses después, la primera lluvia finalmente cayó, no hubo gritos de júbilo, no hubo celebraciones desmedidas, solo personas de pie, bajo el agua, con los ojos cerrados, sintiendo cada gota como una caricia, porque ya sabían que incluso si el cielo volvía a cerrarse, nunca más volverían a estar solos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.